Artículo 4. Obligaciones generales. Existen obstáculos para la obtención del Certificado Único de Discapacidad debido a la escasa cantidad de juntas evaluadoras, la falta de capacitación y criterio en la solicitud de exámenes probatorios de la discapacidad y los rechazos en el otorgamiento por el desconocimiento del modelo social. Recientemente se aprobó un proyecto de ley que permite expedir el Certificado Único de Discapacidad sin fecha de vencimiento. El proyecto es contradictorio, ya que asume la discapacidad como un concepto dinámico, pero permitiría que el Certificado Único de Discapacidad pueda otorgarse de manera permanente, contradiciendo lo mencionado por el informe País. Un certificado único de discapacidad permanente quedaría desactualizado si la persona adquiere otra discapacidad, lo que hará que no pueda acceder a prestaciones por su nueva discapacidad. Respecto al derecho a la participación de las personas con discapacidad, existen diversos mecanismos formales de participación y consulta en los distintos niveles del Estado. A nivel nacional, señalamos el Comité Asesor de ANDIS, el Directorio del Sistema de Prestaciones y la participación de las organizaciones en el Consejo Federal de Discapacidad y el Observatorio de la Discapacidad. Sin embargo, las personas integrantes de estos mecanismos suelen ser elegidas sin criterios claros, en lo que refiere a su convocatoria, elección y rotación. En particular, sus integrantes en general no son personas con discapacidad, por lo cual se las sustituye en el derecho a la participación política. Con la creación del Consejo de Articulación de Programas para Personas con Discapacidad del FONADIS, disminuyó el número de representantes de las oficinas de protección de los derechos. Se creó el Gabinete Nacional para la Transversalización de las Políticas en Discapacidad bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministerios. Sin embargo, las oficinas de protección de los derechos no cuentan con ninguna información pública sobre los planes y avances que produjo. A nivel provincial se observan las mismas barreras para la participación de las personas con discapacidad. Se despliegan procedimientos en los cuales se invita a participar a las personas con discapacidad, pero sus aportes no se ven reflejados en políticas públicas. En igual sentido, en la ciudad de Buenos Aires, Rumbos, Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes, y REDI, Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, participaron en audiencias públicas referidas al nuevo Código de Edificación y Urbanístico con el fin de expresar el rechazo por su contenido discapacitante en aspectos esenciales como la accesibilidad y acompañar propuestas en línea, como el modo social. Sin embargo, las propuestas no fueron incorporadas en la nueva normativa ni se fundamentaron los motivos de dichas omisiones. Recomendaciones sugeridas al Estado. Garantizar la participación transversal de las personas de las oficinas de protección de los derechos en el diseño de las políticas públicas sobre discapacidad en las distintas jurisdicciones gubernamentales, incluyendo la participación de niñas, niños y adolescentes. Tomar medidas concretas e integrales de promoción de las oficinas de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes de todo el país para garantizar la plena participación y representación de las personas con discapacidad. Artículo número 5. Igualdad y no discriminación. Persiste el trato desigual y discriminatorio en perjuicio de las personas con discapacidad. Se observa incumplimiento de leyes referidas al acceso igualitario en el transporte público, el poder judicial, el acceso a la salud, la educación, servicios públicos, entre otros ámbitos. Falta efectiva de aplicación y monitoreo de las medidas vigentes, así como una carencia de ajustes razonables. Prevalece el capacitismo y paternalismo. En muchos casos, organismos estatales son los que generan barreras para el acceso a sus derechos. Continúa sin conocerse la gestión del área de discapacidad y pueblos indígenas de la Andis, creada en 2020. Recomendaciones sugeridas al Estado. Sancionar una nueva ley de actos discriminatorios que promueva la implementación de ajustes razonables para facilitar la participación de las personas con discapacidad en los distintos ámbitos y el reconocimiento de su denegación como forma de discriminación. Implementar medidas para prevenir y sancionar la discriminación múltiple e interseccional en perjuicio de las personas con discapacidad. Incorporar en el marco legislativo el concepto de ajustes razonables y reconocer la denegación de ajustes razonables como discriminación por motivos de discapacidad. Artículo 6. Mujeres con discapacidad.
El Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género y sus programas no están pensados en clave interseccional. En consecuencia, las mujeres con discapacidad encuentran barreras arquitectónicas, comunicacionales y actitudinales para acceder a los mismos. El programa Acompañar no es compatible con la percepción de pensiones no contributivas. La Ley 27.610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, expresa una grave vulneración de los derechos de las personas con discapacidad. Para llevar a cabo la interrupción del embarazo, deberá ser presentado por la persona designada o nombrada representante o, a falta de esta o en ausencia, por una persona allegada. En ningún caso se deberá solicitar autorización judicial para acceder a la interrupción, pero no incluye, como fue solicitada por el colectivo de personas con discapacidad, que debe solicitarse siempre el consentimiento informado a la persona gestante. Recomendaciones sugeridas por el Estado. Recomendación urgente: compatibilizar el programa Acompañar con las pensiones no contributivas, hacer accesibles e incorporar la perspectiva de discapacidad a la red de hogares, refugios y dispositivos del programa de fortalecimiento para dispositivos territoriales de protección integral de personas en contexto de violencia por motivos de género. Implementar en la legislación y en programas específicos para mujeres una estrategia de transversalización del enfoque de género y discapacidad, sobre todo en lo que respecta a las violencias contra niñas y mujeres con discapacidad. Promover medidas afirmativas que propicien la inclusión laboral y educativa de las mujeres. Garantizar los apoyos en el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo para personas gestantes con discapacidad. Artículo 7. Niños, niñas y adolescentes. La Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes continúa sin tener perspectiva de discapacidad. Requiere de parte del Estado implementar medidas que procuren para las familias un nivel adecuado de seguridad económica, acceso a recursos y a servicios básicos como la salud, la nutrición y la educación, y mecanismos de cuidado que apoyen el rol de las familias para garantizar la buena atención y oportunidades de desarrollo durante la primera infancia. Las infancias y adolescencias con discapacidad siguen teniendo una vida segregada, aun donde se han incorporado mejoras integrales y en proyectos de obra nueva se observan soluciones de accesibilidad básicas. El transporte y los itinerarios del entorno continúan siendo inaccesibles. Recomendaciones sugeridas al Estado: realizar la armonización de la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes con la Convención. Implementar programas de acompañamiento a las familias que incluyan los recursos destinados a apoyar la inclusión socioeducativa y desarrollo integral de las infancias y adolescencias. Artículo 9. Accesibilidad. Accesibilidad web. A más de 10 años de la sanción de la Ley 26.653, que obliga a los tres poderes del Estado a contar con sitios web accesibles, persisten las barreras para acceder a la información y servicios digitales a pesar de lo mencionado en el informe País. Se destaca la falta de accesibilidad de la plataforma de trámites a distancia del Gobierno Nacional para realizar gestiones digitales. Falta de accesibilidad de la aplicación móvil desarrollada por el Gobierno Nacional llamada Mi Argentina. La aplicación requiere validar los datos biométricos, para lo cual se pide efectuar gestos de manera muy veloz, tomando como referencia el color de la pantalla, requisito inaccesible para personas con discapacidad visual e intelectual. La falta de accesibilidad de las plataformas y aplicaciones oficiales afectó la realización de trámites digitales durante la pandemia de COVID-19. Para las personas con discapacidad que trabajan en el Estado, el sistema de gestión documental electrónica también resulta inaccesible. Accesibilidad peatonal y movilidad. Se destaca la ausencia de infraestructura y dispositivos de accesibilidad en apoyo al desplazamiento peatonal accesible. Las mismas agudizan las barreras discapacitantes, generan aislamiento, mayor vulnerabilidad e incrementan la brecha entre quienes pueden pagar un traslado personalizado y quienes no. Accesibilidad edilicia. En los planes de desarrollo urbanísticos no se contempla el financiamiento de ajustes razonables como medio para garantizar la accesibilidad de y en la vivienda, lo cual resulta restrictivo para quienes no pueden hacer inversiones para ello. Recomendaciones sugeridas al Estado. Recomendación urgente: promover la accesibilidad de la plataforma Trámites a distancia. Implementar mecanismos de supervisión, evaluación y sanción ante los incumplimientos de la ley de página web.
implementar mecanismos para verificar y propiciar medidas de accesibilidad física que incluya zonas rurales y urbanas, así como toda medida transversal en el ámbito de la obra pública. Artículo 11. Situaciones de riesgo y derecho a la vida. La pandemia de COVID-19 demostró que las personas con discapacidad están más expuestas ante situaciones de riesgo humanitario. Una resolución publicada por el Poder Ejecutivo Nacional en marzo del 2020 reconoció el colectivo de personas con discapacidad como uno de los grupos de riesgo frente a esta enfermedad. Sin embargo, no se tomaron medidas adecuadas para garantizar la autonomía e independencia de las personas con discapacidad y la información difundida no era accesible. En el contexto de la pandemia, se destaca que el acceso a los servicios de salud para personas con discapacidad que debían ir acompañados se complejizó. El Plan Nacional de Riesgos, al que se alude en el informe País, no cuenta con perspectivas de discapacidad y las organizaciones de personas con discapacidad no fueron consultadas para su elaboración. Recomendaciones sugeridas al Estado. Incluir perspectiva de discapacidad en el Plan Nacional de Riesgos relativo a la reducción de riesgos de desastres y los mecanismos de alerta temprana existentes en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias. Publicar estadísticas sobre la incidencia del COVID-19 en personas con discapacidad, a fin de poder construir indicadores y tomar medidas a futuro para reducir el daño que podría causar una nueva situación similar. Capacitar a efectores de salud en relación a la necesidad de las personas con discapacidad de contar con apoyos en atención médica e internación ante situaciones de riesgo y emergencias humanitarias. Artículo 12. Igual reconocimiento como persona ante la ley. En los procesos de determinación de la capacidad jurídica sigue teniendo un enorme peso el diagnóstico de la persona y no existen protocolos de valoración de apoyos que promuevan un trabajo respetuoso del derecho a la capacidad jurídica. Persiste la inexistencia de salvaguardias en las asistencias judiciales, por lo que no se garantizan mecanismos ágiles para que las personas puedan denunciar que sus apoyos no están respetando sus deseos y preferencias. Recomendaciones sugeridas al Estado. Promover una ley que facilite la provisión de apoyos y salvaguardias para personas con discapacidad, que sea un complemento de lo establecido por el Código Civil y Comercial en relación a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Artículo 13. Acceso a la justicia. El acceso a la justicia de las personas con discapacidad se ve afectado por la ausencia de suficientes servicios de asesoramiento, asistencia y patrocinio jurídico gratuito. Asimismo, los pocos que hay exhiben falencias. En el plano normativo, no se han llevado a cabo reformas procesales a nivel provincial que garanticen los ajustes de procedimientos e incorporen los estándares de la Convención. Se mantiene la posibilidad de suspender los procesos judiciales si se considera que la persona tiene una incapacidad sobreviviente. Recomendaciones sugeridas al Estado. Amplificar el alcance del programa para la asistencia a personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración de Justicia, dotándolo de mayores recursos humanos y presupuesto. Brindar capacitaciones al Poder Judicial en perspectiva de discapacidad. En el artículo 14, libertad y seguridad de la persona, se realizan las siguientes menciones. El artículo 34, inciso 1 del Código Penal continúa permitiendo la privación de la libertad de las personas con discapacidad acusadas de un delito sobre la base del criterio de peligrosidad. La legislación procesal penal prevé otras figuras problemáticas que habilitan la privación de la libertad de personas con discapacidad justificadas en el criterio de peligrosidad. El Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, en su artículo 63, regula la figura de la incapacidad sobreviniente al proceso y permite su suspensión y la internación fundada en el criterio de peligrosidad. En las unidades penitenciarias que alojan personas con discapacidad intelectual o psicosocial, no solo hay personas declaradas inimputables a las que se les aplica una medida de seguridad, sino también personas con otras figuras o situaciones procesales fundadas en el criterio de peligrosidad. Recomendaciones sugeridas al Estado al respecto. Modificar el artículo 34 del Código Penal para que no se permita la privación de la libertad por criterios contrarios a la Convención.
realizar un relevamiento sobre la cantidad de personas con discapacidad que se encuentran detenidas en todas las cárceles del país y qué tipo de necesidades según su discapacidad requieren. Implementar controles para garantizar que las internaciones en el plan de progresividad cuenten con todas las salvaguardias adecuadas a las necesidades de las personas. En el artículo 15, titulado Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, realiza las siguientes menciones. En algunas jurisdicciones continúan actuando las fuerzas de seguridad ante situaciones de crisis o urgencias en salud mental, con desenlaces fatales en algunos casos. Se advierte una falta de aplicación de la Resolución 506/2013 del Ministerio de Seguridad de la Nación sobre pautas para la intervención de las fuerzas de seguridad en situaciones que involucran a personas que atraviesan problemáticas de salud mental. Continúan realizándose prácticas médicas sin el consentimiento informado de personas con discapacidad. Recomendaciones propuestas al Estado. Elaborar protocolos de actuación y capacitar a las fuerzas de seguridad en línea con la implementación de la CDPD, Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la LNSM, Ley Nacional de Salud Mental. Realizar monitoreo constante de las condiciones de privación de libertad de personas con discapacidad en coordinación con los órganos de revisión nacional y local creadas por la Ley Nacional de Salud Mental, Ley 26.657. El artículo 19, titulado Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, hace mención a lo siguiente. La Ley de Salud Mental de 2010 estableció que en el año 2020 finalizaba el plazo establecido para el cierre definitivo de los neuropsiquiátricos en Argentina. El plazo fue incumplido debido a la falta de desarrollo de las políticas públicas. No hay avances sustantivos en la materia y miles de personas con discapacidad continúan viviendo en instituciones o aisladas en sus hogares. Para las personas con discapacidad psicosocial no se implementaron políticas públicas para sustituir el modelo manicomial por un sistema de atención comunitario que garantice la vida autónoma y la inclusión social. Según los datos del último Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental de 2019, 12.035 personas se encontraban internadas en 162 hospitales psiquiátricos. Se ordenó en el año 2015 al Estado Nacional y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires proveer dispositivos comunitarios para todas aquellas personas internadas en hospitales psiquiátricos que estuvieran en condiciones de alta médica. Sin embargo, a casi 7 años del dictado de la decisión judicial, no se implementaron acciones para cumplirla y el caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recomendaciones sugeridas al Estado. Diseñar políticas para garantizar el derecho a la vida independiente de las personas con discapacidad. El cierre de los diferentes tipos de instituciones asilares que las albergan y el acceso a servicios de apoyo para la vida en comunidad. Avanzar en los procesos de externación sustentable de las personas institucionalizadas, incluyendo las específicas de mujeres identificadas, identidades feminizadas e infancias y adolescencias. Cerrar los hospitales psiquiátricos aún existentes y crear dispositivos de atención ambulatorio e inclusión social. Incrementar la formación de las y los profesionales con injerencia en el campo de salud mental, en el modelo social de la discapacidad y en el enfoque de la salud mental comunitaria. Garantizar que la función de defensa técnica del artículo 22 de la Ley 26.657 sea implementada en todo el territorio nacional. Esté a disposición de toda persona internada y sea garantizada también a personas sujetas a un régimen de internación por razones de salud mental en conflicto con la ley penal.
adecuar el sistema de prestaciones al modelo social de la discapacidad y asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de apoyo tales como la asistencia personal. Reglamentar la ley 26.480 que regula la figura del asistente domiciliario cuyos plazos están vencidos. En el artículo 20, titulado Movilidad Personal, se realizan las siguientes menciones. El decreto 38/04, reglamentario de la ley 22.431, determina el derecho de gratuidad de las personas con discapacidad. Sin embargo, las empresas prestadoras se apegan al decreto reglamentario 118/06, que establece un cupo de asientos para personas con discapacidad por colectivo y reduce el acceso a servicios semicama. No se conocen avances respecto al desarrollo de unidades de larga distancia accesible. Mencionar el informe de país a la que se comprometió la Dirección Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros y la Comisión Nacional de Tránsito y de la Seguridad Vial. En el transporte urbano, las personas con discapacidad no están incluidas en el Sistema Único de Boleto Electrónico SUBE, utilizado en colectivos y subtes, que expide el comprobante de viaje y de acceso al seguro a quienes utilicen el transporte. En diciembre de 2022, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal número 572 instó a que en el plazo de 90 días sean incluidas las personas con discapacidad al SUBE, manteniendo la gratuidad del transporte que fija la ley número 22.431. Recomendaciones al Estado. Implementar medidas para facilitar el transporte de personas con discapacidad y mejorar el acceso al transporte en sus distintas modalidades. Derogar el decreto 118/06, que al establecer un cupo de asientos para personas con discapacidad en el transporte de larga distancia, limita la posibilidad de obtener pasajes gratuitos. Incrementar la formación del personal de los transportes públicos sobre modelo social y medidas de seguridad establecidas para las personas con discapacidad. Dar cumplimiento a la sentencia que exige la inclusión de las personas con discapacidad en el Sistema Único de Boleto Electrónico y promover la implementación de medidas similares en las distintas provincias. Artículo 21. Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información. A pesar de la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la cual establece la obligación de emitir contenidos con recursos de accesibilidad, a la fecha los canales de televisión no incorporan subtitulado oculto, lengua de señas, audiodescripción para personas ciegas ni para personas con discapacidad intelectual en la cantidad de horas establecidas por la reglamentación de la ley. Varios de los mensajes oficiales del presidente de la Nación, emitidos por cadena nacional para difundir las medidas adoptadas respecto de la pandemia, no contaron con subtítulos ni con interpretación en lengua de señas. Esto impidió que muchas personas sordas conocieran la situación epidemiológica y las medidas dispuestas por el gobierno. El papel moneda en la Argentina continúa teniendo un formato inaccesible. El Banco Central y la Casa de la Moneda respondieron negativamente frente al pedido de incorporación de diseños que permitan a las personas con discapacidad visual distinguirlos en forma autónoma. Continúan siendo inaccesibles muchos servicios de home banking, entre ellos el del Banco de la Nación, principal banco público del país, y los cajeros automáticos. Recomendaciones sugeridas al Estado. Incrementar los mecanismos de accesibilidad en los canales públicos y las capacitaciones y recursos a canales privados para poder implementar estos mecanismos. Garantizar intérpretes de lengua de señas debidamente capacitados e información accesible para personas con discapacidad intelectual en los distintos ámbitos de comunicación. Exigir a las entidades bancarias el incumplimiento de la normativa de protección a usuarios de los servicios financieros del Banco Central de la República Argentina para inclusión financiera. Artículo 23. Respeto del hogar y de la familia. En la sociedad argentina hay un mandato social de previsión de la maternidad hacia mujeres con discapacidad. Existen barreras en relación con los apoyos necesarios para la concreción de embarazos deseados. Se observa la sistemática separación de madres con discapacidad en situación de pobreza de sus hijos e hijas con el argumento que no podrían cuidarlos debidamente.
En 2020 se sancionó la ley número 27.611 de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia. Las asignaciones económicas comprendidas no son compatibles con el cobro de la pensión no contributiva. Estas herramientas de acompañamiento a la organización familiar son fundamentales para favorecer la calidad de vida de las personas en estado de gestación y de las infancias del país. Asimismo, no están contempladas licencias específicas para personas con discapacidad que son progenitores, lo que impacta de forma notable en los proyectos de familia de las personas con discapacidad. Es preocupante la situación de la niñez con discapacidad psicosocial, ya que no existen políticas tendientes a la implementación de estrategias de fortalecimiento familiar, intervenciones domiciliarias comunitarias y creación de dispositivos alternativos a la institucionalización referidos a ella. El órgano de revisión nacional de salud mental señaló que todavía existen en Argentina instituciones cuya única modalidad de abordaje es de tipo asistencial asilar, basada en la institucionalización en lugares con hacinamiento y que reúnen en un mismo espacio a personas adultas y a niños, niñas y adolescentes. Además, constató situaciones de abandono de las personas internadas y de violencia institucional, tratos inadecuados, sujeciones físicas, deterioros edilicios de las instituciones y falta de intimidad y privacidad. Recomendaciones sugeridas al Estado. Implementar medidas para que las personas con discapacidad cuenten con los apoyos necesarios, incluidas asignaciones económicas específicas compatibles con las pensiones no contributivas para criar a sus hijos e hijas a fin de no incurrir en discriminación por motivos de discapacidad, afectando a los y las menores y a sus familias. Implementar medidas para prevenir la discriminación por motivos de discapacidad en adopciones o gestaciones por técnicas de reproducción asistida. Implementar medidas para capacitar al personal de Poder Judicial, trabajadoras o trabajadores sociales y personal de centros de salud para fortalecer el vínculo de madres con discapacidad y sus hijos e hijas a fin de evitar la separación forzada. Artículo 24. Derecho a la educación. Las personas con discapacidad ven vulnerado su derecho a la educación de tres formas. Algunas están absolutamente excluidas del sistema educativo. Otras permanecen segregadas en escuelas especiales. Otras asisten a las escuelas generales, pero sin recibir los apoyos que requieren para aprender y participar en condiciones de igualdad. Las personas con discapacidad se enfrentan a sistemáticos rechazos de matriculación en escuelas comunes públicas y privadas, a pesar de la existencia de la Resolución 311/16 del Consejo Federal de Educación. No hay políticas adecuadas para asegurar la plena accesibilidad física y comunicacional del sistema educativo en su conjunto. Otra forma de discriminación es la imposición de jornadas reducidas, repitencias y la resistencia a modificar las formas de evaluación. La accesibilidad de los materiales para personas con discapacidad visual no está garantizada por el Estado. Persisten también los obstáculos para certificar aprendizajes en igualdad de condiciones. La ausencia de mecanismos independientes de reclamo y resolución adecuada y rápida frente a violaciones del derecho a la educación inclusiva y la falta de formación docente en el modelo social de la discapacidad y el derecho a la educación inclusiva. En el sistema universitario se producen barreras de todo tipo. También se discontinuó el programa de accesibilidad física en edificios y predios de las universidades nacionales. Recomendaciones al Estado. Implementar medidas para reducir la matrícula de estudiantes con discapacidad que asisten a escuelas especiales, transformar y o transferir sus recursos humanos y presupuestarios al sistema general. Implementar medidas para evitar las denegaciones discriminatorias de matrícula en escuelas comunes, tanto públicas como privadas, y las derivaciones a escuelas especiales. Garantizar la accesibilidad plena de los establecimientos educativos comunes y la provisión de tecnologías asistidas y apoyos en cantidad y calidad suficiente, proveyendo de la formación docente en educación inclusiva. Garantizar la educación inclusiva en el nivel superior, incluyendo el acceso a la educación a distancia. Avanzar en la implementación de la Resolución 311/2016 en todo el territorio nacional. Artículo 25. Derecho a la salud.
No todas las jurisdicciones cuentan con los órganos de revisión locales de salud mental. Asimismo, el acceso a la información pública de los ORL resulta insuficiente. Si bien se lanzó la Estrategia Federal de Abordaje Integral de la Salud Mental, esta no cuenta con programas concretos y un plan detallado de puesta en práctica. Además, se le asigna un bajo presupuesto. Respecto a los derechos sexuales y no reproductivos de las mujeres y niñas, los establecimientos han avanzado, aunque de manera dispar en las diferentes provincias del país. Aún así, se advierte ausencia de mobiliario y equipamiento adecuado para estudios ginecológicos, intérpretes de LSA, señalética para personas con discapacidad visual y auditiva, información accesible sobre métodos anticonceptivos y prevención de enfermedades de transmisión sexual. La Ley Nacional 25.929 sobre parto humanizado no cuenta con perspectiva de discapacidad. Falta de implementación de apoyos para brindar consentimiento en la atención sanitaria, ya que un gran porcentaje de las internaciones en instituciones de salud mental monovalentes son involuntarias. Las personas con discapacidad psicosocial se ven afectadas por la burocracia de los registros hasta constituirse en una violencia institucional. En materia de establecimientos de salud pública, existe solo una guardia de salud mental para toda la provincia y son escasos los psiquiatras y los turnos están desbordados. Recomendaciones sugeridas para el Estado. Garantizar la accesibilidad de manera transversal y contemplando los ciclos de vida a través de medidas adoptadas desde el Ministerio de Salud de la Nación, los Ministerios de Salud de las diversas jurisdicciones y los centros de salud en general. Avanzar en el cierre progresivo de los manicomios y la atención de salud mental en la comunidad. Garantizar que las personas con discapacidad puedan brindar consentimiento informado en los procesos de salud. Artículo 27. Trabajo y empleo. La falta de inclusión laboral de las personas con discapacidad continúa siendo una de las principales problemáticas a la que las políticas públicas no dan respuesta. De las 191 jurisdicciones ministeriales, organismos descentralizados y universidades nacionales no cumplen con el cupo. Se informa que solo 25 instituciones concentran entre el 75% de las personas con discapacidad. Además, ninguna de las 43 universidades nacionales informa que esté cumpliendo con el cupo del 4%. En el marco de la pandemia se extendieron las prácticas de teletrabajo. Esto llevó al Congreso Nacional a sancionar la Ley 27.555-102 de teletrabajo, aunque esta no cuenta con la perspectiva desde la discapacidad. No contempla ni posibilita que las personas con discapacidad puedan llegar a necesitar apoyos para la accesibilidad o ajustes razonables como podrían ser la provisión de mobiliario, equipamiento, insumos, tecnología de apoyo u otros medios de apoyo personal. La ley solo menciona que las personas con discapacidad como personas al cuidado de otras, dando cuenta que el Estado sigue sin pensar a las personas como fuerza activa de trabajo. La ausencia de las políticas públicas específicas conlleva que sean las organizaciones de la sociedad civil las que brinden respuesta frente a los pedidos de asesoramiento para la integración laboral. Muchas de las oportunidades solo son pasantías o becas, dificultándose el traspaso a un empleo formal estable. En la mayoría de los casos, las posibilidades de elección de un trabajo para las personas con discapacidad son limitadas, debido a que no hay accesibilidad física y comunicacional en todos los lugares posibles. Tampoco se incentiva la promoción en los empleos, por lo que las personas con discapacidad suelen quedar en desventaja a la hora de conseguir ascensos. La Ley de Régimen Federal de Empleo Protegido para las Personas con Discapacidad 104 y su decreto reglamentario 1771/15105 promueven el desarrollo laboral de las personas con discapacidad, pero siguen sin aplicación efectiva por la falta de presupuesto. Solo se avanzó en la implementación de algunos de sus artículos vinculados al reconocimiento de derechos laborales y de la seguridad social de las personas con discapacidad. Es insuficiente la disponibilidad de mecanismos de apoyo y el seguimiento por parte del Estado que promueven el desarrollo sustentable de los talleres y que contribuyen en la elaboración y la oferta de productos y servicios de valor social. Artículo 27. Trabajo y empleo. Recomendaciones sugeridas al Estado. 1. Dar cumplimiento al cupo laboral del 4% en el sector público y las empresas concesionarias de servicios públicos.
2. Hacer accesible la plataforma Sistema de Gestión Documental Electrónico que utilizan quienes trabajan en el Estado. 3. Poner en marcha efectiva la Ley 26.816 y promover medidas para quienes trabajan en el empleo protegido para que puedan incorporarse al empleo abierto. 4. Crear mecanismos adecuados para la incorporación de ajustes razonables en el empleo. 5. Implementar reformas legislativas para hacer compatible el empleo formal con la percepción de PNC. Artículo 28. Nivel de vida adecuado y protección social. Recomendaciones sugeridas al Estado. Armonizar la protección social de acuerdo con lo establecido en la Convención, en particular las medidas orientadas a compatibilizar las pensiones no contributivas con contingencias sociales como la vejez y otros programas de ayuda económica a los que no podrían acceder las personas con discapacidad. Artículo 29. Participación en la vida política y pública. En materia de derechos políticos, el Código Nacional Electoral se restringe el derecho al voto de las personas con discapacidad y como consecuencia se ve afectado el derecho a ser elegidas. Estas restricciones se reproducen a nivel de legislación provincial. Se introdujo el voto asistido, que consiste en que las personas con discapacidad puedan ingresar al cuarto oscuro acompañadas por alguien de su confianza. Es una solución que no garantiza la autonomía ni el voto secreto. No existe una coordinación previa entre los diversos ministerios, la Dirección Nacional Electoral y la Justicia Electoral para garantizar que todos los lugares de votación sean plenamente accesibles. En los establecimientos hay barreras físicas. Por más que el cuarto oscuro se encuentre ubicado en la planta baja, es inaccesible la entrada a los edificios, lo cual resulta imposible su uso por parte de las personas con discapacidad motriz. Artículo 30. Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte. Los programas y reglamentos que enuncian la implementación de accesibilidad aplican criterios no inclusivos. Existe una falta de accesibilidad incluso en las obras nuevas. Esto produce como consecuencia que las personas con discapacidad se adapten a los entornos y no los entornos a ellas. No existen programas que implementen diseño inclusivo situado. Son reiteradas las prohibiciones a las personas con discapacidad visual para ingresar a lugares turísticos, tal como es el caso del Parque Nacional en Iguazú, Misiones, o en el teleférico ubicado en el Cerro Otto, Bariloche, Río Negro. En ambos casos, las medidas señaladas perpetúan los prejuicios y estereotipos en relación con las personas con discapacidad visual, afectando su autonomía y dignidad, dispensándolas de un trato desigual y discriminatorio. La inclusión no se resuelve solo con diseños funcionalmente accesibles, sino que son necesarios diseños participativos y contextualizados física y culturalmente. Artículo 30. Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte. Los programas y reglamentos que enuncian la implementación de accesibilidad aplican criterios no inclusivos. Existe una falta de accesibilidad incluso en las obras nuevas. Esto produce como consecuencia que las personas con discapacidad se adapten a los entornos y no los entornos a ellas. No existen programas que implementen diseño inclusivo situado. Son reiteradas las prohibiciones a las personas con discapacidad visual para ingresar a lugares turísticos, tal como es el caso del Parque Nacional en Iguazú, Misiones, o en el teleférico ubicado en el Cerro Otto, Bariloche, Río Negro. En ambos casos, las medidas señaladas perpetúan los prejuicios y estereotipos en relación con las personas con discapacidad visual, afectando su autonomía y dignidad, dispensándolas de un trato desigual y discriminatorio. La inclusión no se resuelve solo con diseños funcionalmente accesibles, sino que son necesarios diseños participativos y contextualizados física y culturalmente. En el artículo 31, titulado Recopilación de datos y estadísticas, se realizan las siguientes menciones. Existe una falta de datos y estadísticas desagregadas referidas a las personas con discapacidad en todos los ámbitos. En el año 2022 se realizó el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, el cual resultó inaccesible para las personas con discapacidad. El censo preveía una instancia digital, pero las personas con discapacidad no pudieron completarlo de manera autónoma. El sitio web del Censo 2022, como página oficial del gobierno, debía cumplir con los requisitos exigidos en línea con las pautas de accesibilidad del contenido web 2.0. Las preguntas del censo, si bien siguieron la metodología del Grupo de Washington, solo indagaron sobre la cantidad de hogares con personas con discapacidad,
por lo que no se pudo obtener datos sobre la cantidad de personas con discapacidad en la Argentina. No se podrá identificar formación, empleo ni condiciones de vivienda. A enero de 2023 no se anunció cuándo se realizará una encuesta que complemente al censo. Recomendaciones sugeridas al Estado. Implementar medidas de accesibilidad para garantizar que las personas con discapacidad puedan de manera autónoma participar de los estudios estadísticos en las modalidades presencial, digital u otras. Realizar con la consulta de la sociedad civil un estudio estadístico complementario para subsanar la falta de información provista por el Censo 2022. Elaborar un plan adecuado con participación de personas con discapacidad debidamente formadas para incorporar la perspectiva interseccional en estadísticas que contemplen el acceso a los derechos sexuales y reproductivos y situaciones de violencia en sus diversas formas de manifestarse, así como para que las estadísticas todas contemplen situaciones de interseccionalidad. Artículo 33. Aplicación y seguimientos nacionales. En Argentina, el Observatorio de la Discapacidad se encarga de hacer el seguimiento de la aplicación y el cumplimiento de la Convención y su protocolo facultativo. El observatorio se encuentra en la órbita de la Agencia Nacional de la Discapacidad, es decir, del Poder Ejecutivo Nacional, tal como surge en la página web oficial. La falta de una institucionalidad adecuada e independiente ha sido abordada en las observaciones del presente comité. Sin embargo, el observatorio depende de la Agencia Nacional de Discapacidad. En el año 2020, desde la ANDIS se convocó a las organizaciones de y para las personas con discapacidad a enviar propuestas sobre el observatorio. Luego, estas fueron enviadas. En el año 2023, aún no se hizo público que la ANDIS haya elaborado un proyecto sobre observatorio. Artículo 33. Aplicación y seguimientos nacionales. Recomendaciones propuestas al Estado. 1. Proponer la implementación de medidas para la transición hacia un observatorio independiente del Poder Ejecutivo Nacional y armonizado con la CPCD y los principios de París. Para ello debe contemplarse el documento elaborado por la